Hola, hola, ¿cómo están? Feliz y bendecido día, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, ¿cuánto hacía que no leía en este horario? Después, bueno, de hacer cositas en la mañana, tengo un ratito acá en este mediodía de Buenos Aires, mediodía otoñal, fresquito, lindo, mientras se está lavando la ropa, o sea que si en un rato escuchan un ruido extraño, es el lavarropas. Voy a aprovechar para compartir un poquito más de lectura. En este caso, recuerdo que estoy leyendo el libro del doctor David Hawkins, Dejar ir. Ay, si estaremos escuchando esto del dejar ir. Bueno, a ver si dejamos ir de una vez por todas. Bueno, acá estamos. Vamos a compartir hoy el capítulo número 3. Hola, docentes inclusivos. Recordame tu nombre, por favor, porque me gustan los nick, pero me gusta también saludar por el nombre. Así que quien esté detrás de esa cuenta, si me recuerda el nombre, le voy a saludar con su nombre porque tuve la posibilidad de conocer el día sábado a este ser que está detrás de esta maravillosa cuenta Docentes Inclusivos que tanto hacen por la inclusión. Así que a ver si ahí me responden el nombre. Saludo y continúo. Sé que en cualquier momento puede que aparezca Vicky y Agus y bueno, y todos los que me acompañan en estos en vivos por Instagram, que como saben leo cuando tengo tiempo, cuando hay ganas. Claudia, besitos. Claudia, ¿cómo estás? Hola Maya. Bueno, Maya es otra ahora seguidora del Dejar ir, del libro. Ayer estuvo de principio a fin. Buenos días, Maya. Me encantaría saber desde dónde me escuchas, Maya. Y bueno, vamos a comenzar. Así no se me hace tan largo el video. A ver, vamos a ver. Quiero ver. Yo creo que el capítulo 3 lo voy a leer completo. No es tanto. Si no me distraigo, no es tanto. Pero bueno, vamos a tratar de hacer la lectura de corrida. Después cualquier cosa saludo todo al final. Bueno, vamos, capítulo 3. La apatía y la depresión. Y dice así. La apatía es la creencia no puedo. Es la sensación de que no podemos hacer nada acerca de nuestra situación y nadie puede ayudarnos. Es la desesperanza y la impotencia. Se asocia con pensamientos como ¿a quién le importa? ¿De qué sirve? Es aburrido. ¿Por qué molestarme? No puedo salir ganando de ningún modo. Este es el papel que exhibe Eeyore, el taciturno personaje de Winnie the Pooh, que en los dibujos animados dice: oh, bueno, no haremos nada bien de todas formas. Desaliento, derrota, imposibilidad, dureza extrema, soledad, aislamiento, separación, retirada, sentirse cortado, desolación, depresión, empobrecimiento, frustración, pesimismo, descuido, falta de sentido del humor, vacío, absurdo, ociosidad, desamparo, fracaso, cansancio extremo, desesperación, confusión, olvido, fatalismo, demasiado tarde, demasiada vejez, demasiada juventud, mecanismo, condena, negatividad, tristeza, inutilidad, pérdida, sinsentido, indiferencia. Fíjense todo lo que hay detrás de la apatía. El propósito biológico de la apatía es pedir ayuda, pero parte de la sensación es que no es posible recibirla. Gran parte de la población mundial funciona en el nivel de la apatía. No tienen ninguna esperanza de ser capaces de satisfacer sus necesidades básicas, ni de que llegue ayuda de cualquier otra forma. La personalidad media suele ser apática en algunas áreas y solo de vez en cuando se enfrenta abiertamente a la apatía como situación vital generalizada. De Areco y Zárate. Ay, qué lindo. Bueno, besos, Maya. La apatía indica una falta de energía vital y proximidad a la muerte. Esto se observó durante el bombardeo de Londres en la Segunda Guerra Mundial. Los niños fueron trasladados a guarderías remotas en zonas seguras de Inglaterra, donde se atendían convencionalmente sus necesidades físicas, nutricionales y médicas. Sin embargo, desarrollaron apatía, perdiendo el apetito
y la tasa de mortalidad era alta. Se descubrió que la apatía era el resultado de la falta de cariño y de cercanía emocional de la figura materna. Se trataba de un estado emocional no físico. Sin amor y afecto perdían la voluntad de vivir. Ya lo creo. En nuestro país vemos áreas económicas deprimidas donde toda la población se vuelve apática. Cuando las personas de estas zonas aparecen en las noticias de la televisión, a menudo lo hacen con comentarios tales como: cuando el cheque de la asistencia social se agote, supongo que pasaremos hambre, no hay esperanza para nosotros. Los sentimientos de apatía en relación con la técnica de dejar ir pueden aparecer como resistencias que toman la forma de actitudes y pensamientos como: de todos modos, no va a funcionar. ¿Cuál es la diferencia? Aún no estoy preparado para esto. No puedo sentirlo. Estoy demasiado ocupado. Estoy cansado de dejar ir. Estoy demasiado abrumado. Me olvidé. Estoy demasiado desesperado. Estoy demasiado dormido. La manera de salir de la apatía es recordarnos a nosotros mismos la intención de conseguir ser más libres para ser más eficaces y felices y abandonar la resistencia a la técnica. No puedo, frente a no quiero. Otra manera de superar la apatía es ver la compensación que recibimos por no abandonar la actitud apática. Esta compensación puede tomar la forma de excusas encubiertas que ocultan miedo. Como en realidad somos seres muy capaces, la mayoría de los no puedo son en realidad no quiero. Tras los no puedo o los no quiero con frecuencia hay un temor. Entonces, cuando nos fijamos en lo que está detrás de la sensación, ascendemos en la escala de la apatía, que calibra en 50, al miedo, que calibra en 100. El miedo es un estado de energía superior a la apatía. Al menos el miedo empieza a motivarnos a actuar y esa acción podemos volver a entregar. En esa acción, podemos volver a entregar el miedo y pasar a la ira, que calibra 150, el orgullo en 175 o el coraje en 200. Todos ellos estados superiores a la apatía. Les recuerdo que la idea siempre es ir escalando en este mapa de la conciencia, donde los niveles más bajos, ¿sí?, son los que más cuesta salir, que por ejemplo es la vergüenza, la culpa, la apatía, que calibra en 50, y ahí vamos ascendiendo. La idea es justamente, que podamos identificar en qué escala estamos y poquito a poco, si bien uno diría, pero la ira tampoco es no calibra alto, pero calibra más que la apatía, que calibra en 50, la ira calibra en 150. Por eso, no sé si estará acá en este libro, pero había un ejemplo que dicen que es mejor a un depresivo hacerlo enojar, porque lo hacemos ascender de categoría en la escala, ¿sí? Una persona depresiva o está en la vergüenza, en la culpa o en la apatía. Si lo hacemos enojar, obviamente el enojo tampoco está bueno, ¿no? Pero el enojo calibra más. Entonces es preferible que esté enojado, porque eso lo va a llevar a accionar de algún modo, y no que se quede, ¿no?, en ese estado como de muerto en vida, por decirlo de algún modo. Así que pero creo que este ejemplo está en este libro, que por eso me quedó tan resonante. Bien, vamos a continuar. Esperen que ahora me olvidé dónde estaba. A ver. No, en la medida... Acá. Tomemos un típico problema humano y veamos cómo funciona el mecanismo de entrega para liberarse de una inhibición. Una de las inhibiciones más comunes es la de hablar en público. Al nivel de la apatía, en esta área decimos: no puedo hablar en público, es demasiado agobiante. De todas maneras, nadie querrá escucharme, no tengo nada que decir. Si recordamos nuestra intención, veremos que la apatía encubre el temor. Ahora la idea de hablar en público es aterradora. No hay ninguna esperanza. Esto aporta cierta claridad. No es que no podamos hacerlo, simplemente nos da mucho miedo.
En la medida en que sentimos y soltamos ese miedo, nos damos cuenta de que deseamos hacer las mismas cosas que tememos. Ahora, al observar el deseo que está bloqueado por el miedo y tal vez agravado por algún sufrimiento por la pérdida de oportunidades en el pasado, surge la ira. Hemos pasado de la apatía al dolor y después al deseo hasta llegar a la ira. En la ira hay mucha más energía y capacidad de acción. La ira a menudo toma la forma de resentimiento como el derivado de haber aceptado hablar en público y sentirnos obligados a hacerlo. También sentimos ira por nuestro miedo, que ha bloqueado nuestros logros en el pasado, y esta ira conduce a la decisión de hacer algo al respecto. Esta decisión podría tomar la forma de un curso de oratoria. Al inscribirnos en un curso de oratoria, ascendemos hasta la energía del orgullo, en la que por fin cogemos el toro por los cuernos y hacemos algo al respecto. De camino al curso de oratoria, de nuevo, surgirán más miedos. En la medida que sean constantemente reconocidos y entregados, nos daremos cuenta de que al menos tenemos el coraje necesario para hacer frente a nuestros miedos y tomar medidas para superarlos. El nivel del coraje tiene muchísima energía. Esta toma la forma de soltar el miedo residual, la ira y el deseo, de modo que en medio de la clase de oratoria, de repente experimentamos la aceptación. Con la aceptación estamos libres de resistencias, que antes habían tomado la forma de miedo, apatía e ira. Empezamos a experimentar placer. La aceptación conlleva confianza. Puedo hacerlo. En el nivel de la aceptación somos conscientes de los demás, de modo que en la clase de oratoria nos damos cuenta del dolor, el sufrimiento y la incomodidad de los otros miembros de la clase y empezamos a preocuparnos por ellos. La aparición de esta compasión hacia los demás va acompañada de una pérdida de autoconciencia. Con la abnegación vienen momentos de paz. En el camino de casa a la clase experimentamos satisfacción, la sensación de que hemos crecido, de que hemos compartido con los demás. En la experiencia de compartir nos hemos olvidado por unos momentos de nosotros mismos y nos hemos preocupado más por la felicidad de otros. Hemos experimentado placer por los logros de los demás. En este caso, una gracia transformadora acompaña el descubrimiento de nuestra compasión, un sentimiento de compasión con los demás y de compasión con su sufrimiento. El pleno desarrollo de esta progresión nos permite compartir con los demás que tuvimos miedo de hablar en público, los pasos que dimos para superarlo, el éxito conseguido, el incremento de nuestra autoestima y los cambios positivos de nuestras relaciones. Yo les recuerdo que cuando era niña no me gustaba leer en vivo, me ponía súper nerviosa en vivo, mira yo. No me gustaba leer al frente o leer en voz alta delante de mi compañero porque siempre decía que leía muy mal, de hecho leía muy mal. Pero bueno, trascendí el miedo y acá estoy, ya con más de 50 libros leídos en vivo. Pero bueno, hay que trascender justamente esos miedos que nos paralizan y después nos damos cuenta que no era para tanto. Esta progresión es la base de gran parte del poder de los grupos de autoayuda. El intercambio de las experiencias de los niveles más bajos de la escala emocional por los más altos. Hemos superado y gestionado lo que al principio parecía formidable y abrumador con el siguiente aumento de la vitalidad y el bienestar. Este incremento de la autoestima se vierte posteriormente en otras áreas de la vida y la mayor confianza produce una mayor abundancia material y destreza profesional. En este nivel, el amor toma la forma de compartir y animar a los demás. Nuestras actividades son constructivas en lugar de destructivas. Entonces irradiamos energía positiva y atractiva para los otros, lo que da como resultado una constante retroalimentación positiva. Una vez que hemos experimentado esta progresión en la escala de las emociones en un ámbito particular, empezamos a darnos cuenta de que se puede llevar a otras áreas de nuestra vida que habían quedado limitadas.
Detrás de todos los no puedo, hay simplemente un no quiero. Los no quiero significan tengo miedo a, o me da vergüenza, o tengo demasiado orgullo para intentarlo, por temor a fallar. Detrás de todo ello hay ira hacia nosotros mismos y las circunstancias generadas por el orgullo. Reconocer y soltar estos sentimientos nos lleva al coraje y desde ahí finalmente a la aceptación y la tranquilidad interior, al menos en lo que se refiere al área de la vida que hemos superado. La apatía y la depresión son el precio que pagamos por habernos conformado con nuestra pequeñez. Es lo que nos pasa por haber jugado a ser víctimas y permitirnos ser programados. Es el precio de haber confiado en la negatividad. Es el resultado de resistirnos a la parte de nosotros mismos que es cariñosa, valiente y grande. Es el resultado de dejarnos invalidar por nosotros mismos o por los demás. Es la consecuencia de mantenernos en un contexto negativo. En realidad, es solo una definición de nosotros mismos lo que, sin saberlo, permite que esto ocurra. La salida es volvernos más conscientes. ¿Qué significa volvernos más conscientes? Para empezar, buscar la verdad por nosotros mismos en lugar de permitirnos ser programados ciegamente, ya sea desde fuera o por una voz interior que trata de menguarnos e invalidarnos, centrándose en todo lo que está debilitado o indefenso. Para salir de ello tenemos que responsabilizarnos de haber aceptado la negatividad y de haber estado dispuestos a creer en ella. La manera de salir de esto es empezar a cuestionarlo todo. Hay muchos modelos de la mente. Uno de los más recientes es el ordenador. Podemos ver los conceptos mentales, pensamientos y sistemas de creencias como programas. Debido a que son programas, pueden ser cuestionados, cancelados o invertidos. Los programas positivos pueden reemplazar a los negativos si así los elegimos. Nuestra pequeñez está muy dispuesta a aceptar la programación negativa. Si nos fijamos en el origen de nuestro pensamiento, dejaremos a un lado la vanidad de etiquetarlos como nuestros y por lo tanto sacrosantos. Aprenderemos a verlos objetivamente. Descubriremos que a menudo tienen sus orígenes en la primera infancia y en la educación que nos dieron nuestros padres, familiares y maestros, así como en la poca información que recopilamos de los compañeros de juego, los periódicos, las películas, la televisión, la radio, la iglesia, las novelas y los estímulos recibidos por nuestros sentidos. Todo esto continuó sin darnos cuenta, sin haber ejercido ninguna elección consciente. No solo eso, sino que por nuestra inconsciencia, ignorancia, inocencia e ingenuidad y por la propia naturaleza de la mente, terminamos con una combinación de toda la basura negativa que predomina en el mundo. Además, llegamos a la conclusión de que se aplica a nosotros personalmente. A medida que nos volvemos más conscientes, descubrimos que tenemos elección. Podemos dejar de dar autoridad a los pensamientos de la mente, cuestionarlos y averiguar si realmente hay algo de verdad en ellos. El estado emocional de la apatía se asocia con la creencia no puedo. A la mente no le gusta oírlo, pero en realidad la mayoría de los no puedo son no quiero. La razón por la que la mente no quiere oír esto es que los no puedo encubren otros sentimientos que pueden llevarse a la conciencia planteándose la pregunta: ¿es verdad que no quiero y no puedo? Si acepto que no quiero, ¿qué situación provocará esto y cómo me sentiré? A modo de ejemplo, digamos que tenemos un sistema de creencia que no nos permite bailar. Pensamos, es posible que esto encubra algo, tal vez lo cierto es que no quiero hacerlo. La forma de descubrir nuestros sentimientos es imaginarnos en el proceso de aprender a bailar. Al hacerlo, empiezan a surgir los sentimientos asociados: vergüenza, orgullo, torpeza, el enorme esfuerzo de aprender una nueva habilidad con el tiempo y la energía que requiere. Al reemplazar los no puedo por no quiero,
descubrimos que todos esos sentimientos que seguidamente podemos negar, vemos que aprender a bailar significa estar dispuesto a soltar el orgullo. Nos fijamos en el coste y nos preguntamos, ¿estoy dispuesto a seguir pagando este precio? ¿Estaría dispuesto a abandonar el miedo al no tener éxito? ¿Podría dejar de resistirme a hacer el esfuerzo requerido? ¿Estaría dispuesto a dejar la vanidad y a permitirme ser un aprendiz torpe? ¿Puedo dejar mi mezquindad y pequeñez para pagar las lecciones y darme tiempo? A medida que entregamos los sentimientos asociados, queda claro que la verdadera razón es la falta de voluntad, no la incapacidad. Tremendo. Debemos recordar que somos libres de reconocer y entregar nuestros sentimientos y también de no hacerlo. Cuando examinamos nuestros no puedo y encontramos que son en realidad no quiero, eso no significa que tengamos que dejar los sentimientos negativos que derivan en el no quiero. Somos perfectamente libres de negarnos a dejarlos. Somos libres de aferrarnos a la negatividad con negatividad tanto como queremos. No hay ninguna ley que diga que tengamos que renunciar a ella. Somos agentes libres. Sin embargo, se produce una gran diferencia entre nuestro concepto de nosotros mismos al darnos cuenta de que no quiero hacer algo. Es un sentimiento bastante diferente de soy una víctima y no puedo. Por ejemplo, si queremos, podemos elegir odiar a alguien, podemos elegir culparlo, podemos elegir culpar a las circunstancias, pero al ser más conscientes y darnos cuenta de que estamos eligiendo libremente, esta actitud nos sitúa en un estado de conciencia más elevado y por tanto con mayor poder y dominio que si somos víctimas indefensas de un sentimiento. Hola mi Vicky hermosa, mira, yo ya sabía que ibas a aparecer y te saludé antes de que aparecieras. Culpar. Uno de los mayores bloqueos a superar para salir de la depresión y la apatía es la tendencia a culpar. Culpar es todo un tema en sí mismo. Examinarlo puede resultar gratificante. Para empezar, hay una gran recompensa en culpar. Conseguimos ser inocentes, podemos disfrutar de la autocompasión, además de ser mártires, víctimas y los destinatarios de las simpatías. Tal vez la mayor recompensa de culpar es que conseguimos ser víctimas inocentes. El otro es el malo. Vemos este juego constantemente en los medios de comunicación, en interminables representaciones dramatizadas de culpabilidad con multitudes de controversias, insultos, persecución a ciertos personajes y demandas. Además de la recompensa emocional, culpar tiene considerables beneficios económicos. Por tanto, ser la víctima inocente es un plan tentador, ya que a menudo se recibe una recompensa económica. Hace muchos años hubo un ejemplo de esto en la ciudad de Nueva York que se hizo famoso. Se produjo un accidente en el transporte público. Las personas salieron por la puerta delantera del vehículo, se reunieron en un pequeño grupo y recopilaron sus nombres y direcciones para generar un futuro beneficio económico. Los espectadores rápidamente entendieron la situación y con discreción se subieron a la parte trasera del vehículo para salir por la delantera como heridos, víctimas inocentes. No habían sufrido el accidente, pero iban a recoger el premio. Culpar es la mayor excusa del mundo. Nos permite seguir siendo limitados y pequeños sin sentirnos culpables, pero tiene un coste: la pérdida de la libertad. Además, el papel de víctima conlleva percibirse como débil, vulnerable e indefenso, que son los principales componentes de la apatía y la depresión. El primer paso para dejar de culpar es ver que estamos eligiendo culpar. Otras personas en similares circunstancias han perdonado, olvidado y gestionado la misma situación de una manera totalmente diferente. Antes hemos visto el caso de Viktor Frankl, que eligió perdonar a los guardias de la prisión nazi y vio un regalo oculto en su experiencia en los campos de concentración. Debido a que otros, como Frank, eligieron no culpar,
esta opción también está abierta para nosotros. Hemos de ser honestos y darnos cuenta de que culpamos porque elegimos culpar. Esta es la verdad, por más justificación que queremos hallar en las circunstancias. No es una cuestión de buenos o malos, simplemente se trata de responsabilizarnos de nuestra propia conciencia. Es muy distinto ver que elegimos a creer que tenemos que culpar. En estas circunstancias, la mente suele pensar, bueno, si las otras personas o acontecimientos no tienen la culpa, entonces debo ser yo. Pero culpar a los demás o culparse a uno mismo es innecesario. La atracción de culpar surge en la primera infancia, como un hecho cotidiano en el aula, el patio de recreo o en la casa con los hermanos. Culpar es el tema central en los interminables procesos judiciales y demanda característicos de nuestra sociedad. En realidad, culpar solo es otro de los programas negativos que hemos permitido que nuestra mente adquiera, porque nunca nos hemos parado a cuestionarlo. ¿Por qué algo siempre debe ser un fallo de alguien? ¿Por qué introducir el concepto de que hay algo malo en la situación? ¿Por qué debe uno de nosotros estar equivocado, ser malo o culpable? Lo que en un momento dado parecía una buena idea pudo no haber salido bien. Eso es todo. Los acontecimientos desafortunados simplemente sucedieron. Para superar la necesidad de culpar, es necesario ver la satisfacción secreta y el placer que obtenemos de la autocompasión, el resentimiento, la ira y las excusas que nos damos a nosotros mismos. Hola, Moni hermosa. Y empezar a entregar todas esas pequeñas recompensas. El propósito es pasar de ser una víctima de nuestros sentimientos a elegirnos. Si nos limitamos a reconocerlos y observarlos, comenzaremos a desarmarlos y a entregar las partes que las componen. Entonces estaremos ejerciendo una elección consciente. Así hacemos un movimiento importante para salir de la ciénaga de la impotencia. Para superar la resistencia y asumir la responsabilidad de nuestros programas y sentimientos negativos, nos conviene ver que provienen de un pequeño aspecto de nosotros mismos. La naturaleza de esta parte más pequeña de nosotros es pensar negativamente, por lo que el inconsciente tiende a aceptar fácilmente su limitado punto de vista. Pero esa no es la totalidad de nuestro ser. Más allá del pequeño ser, más allá del pequeño ser está nuestro ser con mayúscula. Es posible que no seamos conscientes de nuestra grandeza interior. Es posible que no estemos experimentándola, pero está ahí. Bueno, si nos desprendemos de las resistencias a ella, podremos empezar a experimentarla. Así, la depresión y la apatía son producto de la voluntad de aferrarse al pequeño ser y a su sistema de creencias, y también de la resistencia a nuestro ser superior, que se compone de todos los opuestos de los sentimientos negativos. La naturaleza del universo es que todo en él le corresponde su igual y opuesto. Así, el igual y opuesto del electrón es el positrón. Cada fuerza tiene una contrafuerza igual y opuesta. El yin es compensado por el yang. Existe el miedo, pero también el coraje. Existe el odio, pero su opuesto es el amor. Existe la timidez, pero también la valentía. Existe la tacañería, pero también la generosidad. En la psique humana, cada sentimiento tiene su opuesto. La manera de salir de la negatividad es tener la voluntad de reconocer y dejar de lado los sentimientos negativos y al mismo tiempo tener la voluntad de dejar de resistirse a sus opuestos positivos. La depresión y la apatía son el resultado y el efecto de estar en la polaridad negativa. ¿Cómo se cambia esto en la vida cotidiana? Vamos al ejemplo de que el cumpleaños de alguien se está acercando rápidamente. Debido a las cosas que han sucedido en el pasado, tenemos resentimientos y no nos sentimos dispuestos a hacer nada. De algún modo parece imposible salir y comprar un regalo de cumpleaños. Nos molesta tener que gastar dinero.
La mente tiene todo tipo de justificaciones. No tengo tiempo para ir de compras. No puedo olvidar lo que significó que ella se fuera. Primero debería pedirle disculpas. En este caso, están operando dos opuestos. Nos aferramos al negativo y a la pequeñez en nosotros mismos, y nos resistimos a lo positivo y a la grandeza. La manera de salir de la apatía es ver que en primer lugar el no puedo es un no quiero. Al analizar los no quiero, vemos que están ahí debido a los sentimientos negativos y a medida que surgen pueden ser reconocidos y apartados. También es evidente que nos estamos resistiendo a los sentimientos positivos. Debemos observar uno por uno los sentimientos de amor, generosidad y perdón. Podemos sentarnos, imaginar la cualidad de generosidad y dejar de resistirnos a ella. ¿Hay algo generoso dentro de nosotros? Al principio podemos no estar dispuestos a aplicarlo a la persona del cumpleaños, pero empezamos a ver la existencia de la generosidad en nuestra conciencia. A medida que dejamos de resistirnos a la generosidad, nos sentimos generosos. De hecho, disfrutamos dando a los demás en determinadas circunstancias. Recordamos cómo nos sentimos inundados por un sentimiento positivo cuando expresamos gratitud y reconocemos los regalos que otros nos daban. Vemos que realmente hemos estado reprimiendo el deseo de perdonar y a medida que soltamos las resistencias a ser indulgentes, surge la voluntad de abandonar las quejas. Mientras hacemos esto, dejamos de identificarnos con nuestro pequeño ser y tomamos conciencia de que hay algo grande en nosotros. Siempre está ahí, aunque oculto a la vista. Este proceso es aplicable a todas las situaciones negativas. Nos permite cambiar el contexto en que percibimos la situación actual, darle un significado nuevo y diferente. Nos eleva del papel de víctimas impotentes al de seleccionadores conscientes. En el ejemplo que hemos dado, eso no quiere decir que tengamos que salir corriendo a comprar un regalo de cumpleaños. Lo que significa es que ahora somos conscientes de que podemos elegir. Tenemos una mayor libertad de acción y elección. Este es un estado de conciencia muy superior al de la víctima indefensa atrapada por un resentimiento del pasado. Según una de las leyes de la conciencia, solo estamos sujetos a una creencia o pensamiento negativo si decimos conscientemente que es aplicable a nosotros. Somos libres de elegir no incorporar un sistema de creencia negativo. ¿Cómo funciona esto en la vida cotidiana? Tomemos un ejemplo común. El periódico informa que la tasa de desempleo se encuentra en su máximo histórico. El comentarista de las noticias del telediario afirma: no hay trabajo. En ese momento tenemos la libertad de rechazar o aceptar esa forma de pensamiento negativo. En su lugar podemos decir: el desempleo no es aplicable a mí. Al negarnos a aceptar la creencia negativa, ya no controla nuestra vida. Según mi experiencia personal, durante los periodos de alto desempleo como el que siguió a la Segunda Guerra Mundial, no tuve ningún problema para conseguir trabajo. De hecho, podía tener 2 o incluso 3 trabajos al mismo tiempo: lavaplatos, camarero, botones, taxis, barman, obrero, jardinero y limpiador de cristales. Eso fue consecuencia de un sistema de creencias que decía: el desempleo es aplicable a los demás, pero no a mí. Y en donde hay una voluntad, hay un camino. También hubo una disposición a renunciar al orgullo a cambio de empleo. Otro ejemplo es el de los sistemas de creencias relacionados con las enfermedades epidémicas. Hace unos años, 14 personas relacionadas entre sí fueron observadas de cerca durante una epidemia de gripe. De las 14, 8 contrajeron la gripe, pero 6 no. Lo importante aquí no es que 8 personas contrajeron la gripe, sino que 6 no lo hicieron. En cualquier epidemia hay personas que no se contagian.
Hasta en el peor de una depresión hay gente que se hace rica e incluso millonaria. La idea de la pobreza era contagiosa en aquellos días, pero de alguna manera esa gente no la incorporó, por lo que no fue aplicable a ella. Para que la negatividad sea aplicable a nuestra vida, primero debemos suscribirla y después darle la energía de nuestra creencia. Si tenemos el poder para manifestar la negatividad en nuestra vida, obviamente nuestra mente también tiene el poder de hacer realidad su contrario. Vayamos por lo positivo. Y bueno, y acá justo viene el subtítulo. Elegir lo positivo. Un efecto sorprendente de la voluntad de soltar la negatividad es el descubrimiento de que existe el polo opuesto de los sentimientos negativos. Hay una realidad interna que podemos llamar nuestra grandeza interior o ser superior. Tiene mucho más poder que la negatividad. A cambio de soltar las recompensas que recibimos de la posición negativa, nos sorprenden las recompensas derivadas del poder de nuestros sentimientos positivos. Por ejemplo, cuando dejamos de culpar, experimentamos el perdón. Nuestro ser superior, del que podríamos decir que está compuesto por nuestros sentimientos más elevados, tiene capacidades casi ilimitadas. Puede crear oportunidades de empleo, puede crear situaciones para la sanación de las relaciones. Tiene el poder de crear relaciones cariñosas, oportunidades financieras y la curación física. A medida que dejamos de dar autoridad y energía a los programas negativos derivados de nuestro pensamiento, dejamos de regalar nuestro poder a los demás y empezamos a recuperarlo. Esto se traduce en un aumento de la autoestima, el retorno de la creatividad y la apertura a una visión positiva del futuro, que sustituye al temor. Podemos experimentar todo esto con alguien con quien tengamos una relación pobre por habernos aferrado a los resentimientos. Podemos decirnos que solo será un experimento. El propósito es estrictamente aprender, es decir, queremos familiarizarnos con las leyes de la conciencia y observar los fenómenos que se producen. Reconocemos las recompensas que hemos estado recibiendo de nuestros sentimientos negativos. Entregamos cada una de ellas y al mismo tiempo dejamos de resistirnos a aquellos en nosotros que está dispuesto a sanar la relación. En este punto no es necesario tener ningún contacto personal con la otra persona. Estamos haciendo este experimento por nuestro propio bien, no por ella. Al buscar en nosotros mismos nos preguntamos, ¿qué encubre la ira? Probablemente en el fondo de esa ira encontramos miedo. Y junto al miedo también encontraremos celos, competitividad y todos los pequeños componentes del complejo sentimiento que ha bloqueado la relación. Al dejar ir lo negativo y simultáneamente dejar de resistirnos a lo positivo, se produce un cambio en la energía interna acompañado por un cambio sutil en la autoestima. Lo único que se necesita es soltar la resistencia a estar dispuestos a algo positivo, a estar dispuestos que algo positivo suceda en la relación. A continuación, podemos sentarnos y ver qué ocurre. En este experimento, no estamos interesados en si la otra persona lo consigue, sino solo en lo que nosotros consigamos en mover nuestra propia posición en el asunto. Luego, simplemente observamos lo que sucede. Por lo general sobreviene una experiencia muy gratificante que tendrá diferentes formas dependiendo de las circunstancias. Otra causa de la apatía es el residuo de una experiencia traumática y abrumadora que vivimos anteriormente y no hemos sabido resolver. La mente se proyecta en el futuro con la esperanza de que se repita el pasado. Cuando descubrimos esta dinámica inconsciente, podemos optar por revisar lo complejo de la emoción, desarmarla en las partes que las componen, abandonar los aspectos negativos y dejar de resistirnos a los positivos. Al hacer esto, nuestra perspectiva futura cambia. Podemos perdonarnos a nosotros mismos que en un momento anterior de emoción abrumadora no hayamos sabido gestionar la situación.
Entonces, una gran cantidad de residuo nos dejó emocionalmente incapacitados. Pero como en la mente inconsciente no existe el tiempo, podemos elegir cualquier momento presente para sanar el pasado. Y esto es así. Vuelvo a repetir, no crean nada de lo que les digo ni lo que leo, pónganlo a prueba. Podemos volver a ese pasado y resignificarlo con algo positivo. Hagan la prueba. A medida que avanzamos en nuestra curación emocional y por nuestro propio bien, ese suceso pasado comenzará a adquirir un significado diferente. Nuestro ser superior crea un nuevo contexto. Podemos ver el regalo oculto, podemos reconocer con gratitud que esa situación nos dio una oportunidad para aprender, crecer y adquirir sabiduría. Una de las áreas más habituales en las que vemos este agobio emocional es después de un divorcio. A menudo le sigue la amargura y uno siente que su capacidad de crear una nueva relación amorosa se ha deteriorado. La falta de voluntad para dejar de culpar sigue afectando a las emociones y puede durar años o incluso toda la vida. Cuando nos topamos con la amargura, descubrimos que es un área sin cicatrizar en la propia estructura emocional y el esfuerzo que pongamos en su curación traerá enormes recompensas. En cualquier situación en que haya sufrimiento, tenemos que preguntarnos: ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a pagar el precio? ¿Cuáles eran las proposiciones kármicas originales? ¿Cuánta culpabilidad es suficiente? ¿Cuándo voy a ponerle fin a esto? ¿Cuánto tiempo aguantaré? ¿Cuánto quiero hacer pagar a la otra persona por sus errores reales o imaginarios? ¿Cuánta culpa es suficiente? ¿Cuánto autocastigo es suficiente? ¿Cuándo soltaré el secreto placer del autocastigo? ¿Cuándo terminarán los reproches? Si realmente lo examinamos, siempre encontramos que nos hemos estado castigando por ignorancia, ingenuidad, inocencia y falta de educación interna. Podemos preguntarnos: ¿cuándo me formaron en las técnicas de autosanación emocional? ¿Me impartieron cursos sobre la conciencia en la escuela? ¿Alguien me dijo alguna vez que era libre de elegir lo que pasa en mi mente? ¿Alguna vez me enseñaron que podía rechazar toda la programación negativa? ¿Alguien me habló de las leyes de la conciencia? Si nadie lo hizo, ¿por qué me muelo a palos por tener creencias inocentes sobre ciertas cosas? ¿Por qué no he dejado de molerme a palos hasta este momento? Todos hacemos lo que creemos que es mejor en el momento. Lo podemos decir acerca de nuestras acciones pasadas y de los demás. Lo que podemos decir acerca de las acciones pasadas y de los demás es: parecía una buena idea en ese momento. Todos hemos sido programados involuntariamente mientras nuestra conciencia estaba desactivada. Por confusión, ignorancia e ingenuidad adquirimos programas negativos y seguidamente los ejecutamos. Pero ahora podemos elegir dejarlos, podemos elegir una dirección diferente, podemos elegir estar más sensibles, ser más conscientes, más responsables, discernir mejor. Podemos negarnos a estar ahí como cintas de cassette vírgenes que graban cada programa que el mundo les da. El mundo está más que dispuesto a explotar nuestra ingenuidad y a jugar con nuestra pequeñez, con todas sus vanidades y temores. Cuando nos damos cuenta de que fuimos manipulados, explotados y engañados, llegará la ira. Estate preparado para recibirla. Permítete estar enfadado. Es mejor estar enfadado por un tiempo que apático. Con la ira tenemos una gran cantidad de energía. Podemos hacer algo al respecto, pasar a la acción, cambiar de opción, reorientar la dirección. Entonces es fácil dar el salto de la ira al coraje. En el nivel del coraje podemos ver, examinar y observar cómo sucede. Empezamos a ver que con nuestra pequeñez compramos gato por liebre. En esta investigación tropezamos con nuestra inocencia interior. Cuando
la redescubramos, podremos desprendernos de una gran cantidad de culpa. Cuando la culpa se vaya, se llegará consigo la necesidad de autocastigo, y eso nos elevará de la apatía a la depresión. Podemos optar por revalorarnos a nosotros mismos, nuestras cosas buenas, y podemos ver que los demás fueron programados igual que nosotros. Ellos también hicieron lo que pensaban que era mejor en cada momento. Ya no tenemos que culpar nunca más. Podemos renunciar a todo el jugo del culpar, porque ha quedado obsoleto y es ineficaz. Tal cual. Siempre hacemos lo mejor que podemos en el momento. Siempre. No hay error. La compañía de los que nos rodean. Y creo que ya vamos con las últimas 2 hojitas. Otra característica que podemos valorar para superar la apatía, la depresión y las situaciones en las que somos dirigidos predominantemente por el pensamiento "no puedo", consiste en elegir estar con personas que hayan resuelto el problema con la que luchamos. Este es uno de los grandes valores de los grupos de autoayuda. Cuando nos hallamos en un estado negativo, entregamos gran cantidad de energía a las formas de pensamiento negativas y a las formas positivas, y las formas positivas son débiles. Los que están en una vibración más alta están libres de energía de sus pensamientos negativos y han potenciado las formas de pensamiento positivo. El simple hecho de estar en su presencia es beneficioso. En algunos grupos de autoayuda, a esto se le llama pasar el rato con los triunfadores. El beneficio aquí es para el nivel psíquico de la conciencia. Se produce una transferencia de energía positiva y una reacción de algunas de las propias formas latentes del pensamiento positivo. Algunos grupos de autoayuda lo llaman conseguirlo por ósmosis. No es necesario saber cómo sucede, sino simplemente sucede. Es común presenciar este fenómeno. Por ejemplo, en nuestra sociedad, la mayoría de la gente ha sido formada para ser lógica y tener la orientación propia del hemisferio izquierdo. Como siempre, algunas personas están orientadas desde su nacimiento al hemisferio derecho. Se caracterizan por su mayor intuición y creatividad, por la comunicación telepática y por su conciencia de las formas de pensamiento y las vibraciones energéticas. Con frecuencia pueden ver el campo de bioenergía que rodea al cuerpo humano, llamado aura. Cuando se está en presencia de estas personas con esta capacidad, se vuelve posible compartirla. Incluso le ocurrió a un científico escéptico, lógico, inclinado al hemisferio izquierdo masculino, que se encontraba en compañía de personas con las capacidades de ver el aura. Al seguir sus instrucciones para verla, sorprendentemente pudo ver un campo de luz alrededor de las cabezas de la gente. En particular, pudo ver la de un hombre. Parecía como un ectoplasma, en su mayor parte de la oreja izquierda. Sin embargo, en el lado derecho de la cabeza prácticamente no se veía nada. Para saber si este fenómeno es real o producto de la imaginación, pidió que lo mirara otra persona cerca y experta en ver auras. Ella también vio una aura muy ancha en un lado y prácticamente inexistente en el otro. Solo era capaz de ver el aura cuando estaba en presencia de personas con esta capacidad. Al salir de la situación de aprendizaje con personas que podían ver el aura, la capacidad desaparecía. Durante los años siguientes, cuando estaba en compañía de amigos que podían ver el aura, la capacidad volvía. En una ocasión, en una clínica, en presencia de una psicóloga dedicada al diagnóstico psíquico por medio de la observación de las auras y sus cambios de color, de repente no solo pudo ver el aura sino también sus colores brillantes y observar cambios en respuesta de las emociones fluctuantes. Con solo hablar con ella, esa capacidad estaba disponible. Es como si estar próximo al aura de personas con ciertas capacidades se produjera una cierta transferencia de la capacidad. En pocas palabras, estamos positiva o negativamente influenciados por las compañías que frecuentamos. Es poco probable que vayamos a superar la inhibición si elegimos estar en compañía de otras personas que tienen nuestros mismos problemas. Este fenómeno se hizo evidente en una mujer divorciada que vino a mi consulta.
Quería saber si debía ir a psicoterapia. Se quejaba de una úlcera recurrente y de migrañas. Me habló de la gran amargura que sentía con respecto a su traumático divorcio. Y dijo que se había unido a un grupo de conciencia feminista compuesto casi totalmente por mujeres divorciadas y amargadas, enfadadas y llenas de odio hacia los hombres. Como grupo, estaban obteniendo una gran recompensa por su negatividad. En realidad, tenían vidas tristes y más bien patéticas mientras luchaban por recuperar su autoestima, comportándose de manera extrema y sufrían un marcado desequilibrio emocional. Después de escuchar su historia e investigar las circunstancias de su vida, le sugerí, en lugar de la psicoterapia, siguiera una simple recomendación durante un periodo de 3 meses. Si no funcionaba, entonces podría reevaluar la necesidad de la psicoterapia. La recomendación se limitaba simplemente a suspender su asociación con el grupo y con sus amigas amargadas y divorciadas, y en su lugar buscarla compañías que hubieran logrado establecer otras relaciones a pesar de divorcios anteriores. Al principio se resistió y dijo que ella no tenía nada en común con los miembros del grupo. Luego reconoció 2 hechos básicos. Primero, fomentar las relaciones con personas positivas ahorra mucha energía. En segundo lugar, según una de las leyes de la conciencia, lo semejante atrae a lo semejante. La amargura atrae amargura, mientras que el amor atrae amor. Se preguntó a sí misma, ¿a qué me ha llevado mi amargura? ¿He conseguido algo positivo y útil? Con el tiempo dejó de frecuentar al grupo y comenzó a buscar la relación con personas más sanas y equilibradas. En compañía de gente más feliz, tomó conciencia de toda la negatividad que albergaba dentro de sí. Empezó a darse cuenta de que mantenía la negatividad conscientemente. Elegía hacerlo y vio el coste de ello. Su vida social cambió. Se volvió más sonriente y feliz. Sus migrañas desaparecieron. Con el tiempo volvió a enamorarse y bromeaba diciendo que enamorarse era la mejor cura para la úlcera. Si nos encontramos en un estado de apatía, podemos descubrir los programas subyacentes preguntándonos qué estamos tratando de probar. ¿Intentamos demostrar que la vida está podrida? ¿Que este es un mundo sin esperanza? ¿Que no fue culpa nuestra? ¿Que no se puede encontrar el amor? ¿Que la felicidad es imposible? ¿Que tratamos de justificarnos? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por tener razón? Al reconocer y dejar de lado los sentimientos que surgen en respuestas a estas preguntas, comienzan a aparecer las respuestas. Hola Rochi, hola Vicky, olis. Bueno, ahora sí, terminé el capítulo 3, como me lo propuse, lo logré. Les digo igualmente que tengo la garganta patriqui, pero bueno, y el 4 es re cortito. Bueno, mañana leeré el 4 en algún momento si puedo. Pero bueno, gracias. Ay, a mí también me encantó conocerte. Rochi, sos hermosa. Antes de que vengan unas amigas. Ay, qué lindo, la Vicky con amistades, con visita de amistades, qué lindo. Muy bien. Bueno, chicas, chicos, chiques. No me gusta esa parte. No sé por qué dije eso, porque no quiero poner resistencia, lo dejo ir. En agosto vamos a volver a encontrarnos para seguir haciendo las 1000 grullas para que se vayan a Japón lo antes posible. Qué bonito ese compartir. Les cuento que bueno, el sábado compartí con Vicky, con Rochi, que están acá en este en vivo, están ahí acompañándome siempre. Participamos de un encuentro donde nos enseñaron a hacer grullas. Y la idea es hacer 1000 grullas por la paz y enviarlas a Japón. Así que bueno, un primer encuentro fue el sábado pasado, pero acá Rochi nos va a mantener al tanto de cuándo será en el mes de agosto. Así que estén atentos porque los que están en Buenos Aires y sobre todo cerquita de zona norte, como por ejemplo San Isidro, vamos a estar ahí atentos a la fecha
Ya tengo 2 amigas que quieren venir conmigo. Me preguntaron por qué no les avisé. Bueno, no les avisé porque no sabía si iba a poder ir. Pero bueno, no importa. Para la próxima voy a avisar. Lo prometo. Chicas, muchas gracias a todos los que estuvieron acá resonando con esta lectura. A los que lo van a ver después, sea por Instagram o por YouTube. Mirá yo, YouTube. Analía. Uy, está Moni también. Moni hermosa. Así que bueno, nos vemos la próxima. Me voy a colgar la ropa porque ya terminó el lavarropa. Y bueno, me voy a hacer cositas antes de que venga mi niño. Nos vemos, las abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y bueno, nos vemos seguramente mañana. En algún momentito pasaré a leerles un poquito más, ya que el capítulo 4 es bastante más cortito. Así que me va a llevar menos tiempo. Gracias, nos vemos. Chau, chis.